Imagina que eres un buceador de mar profundo, y estás en busca de una perla. Una y otra vez te zambulles en el océano para hallar esta perla particular, de la cual todo el mundo habla, pero que nadie realmente ha visto. Zambullirse en el océano está lleno de peligros, ya que puedes perderte o ir a las profundidades y suspender tu respiración. Aún así, persistes y te sumerges en este océano una y otra vez, porque estás resuelto e inspirado. El secreto es, en el proceso de hallar la perla, es que tú la estás creando. La perla eres tú. La perla eres tú transformado por la experiencia de la dualidad. ¡Qué paradoja! Al explorar lo nuevo, también lo estás creando. Has pasado a ser la perla de la creación de Dios. ¿Por qué estaría Dios tan interesado en crear algo nuevo? Primero, Dios es enteramente bueno. Hubo bondad en cada lugar y todo alrededor. En realidad porque no había nada más. Las cosas eran estáticas. Su creación carecía de vitalidad, carecía de la posibilidad de crecimiento y expansión. Podrías decir que estaba atascada. Para crear cambio, para crear una oportunidad de movimiento y expansión, Dios tuvo que introducir un elemento en su creación que fuese diferente de la bondad que lo impregnaba todo. Esto fue muy difícil para Dios, ya que ¿cómo puedes tú crear algo que no eres tú? ¿Cómo puede la bondad crear maldad? No puede. Por lo tanto, Dios tuvo que salir con un truco, por así decirlo. Este truco se llama ignorancia. Ignorancia es el elemento que se opone a la bondad. Crea la ilusión de estar afuera de la bondad o de estar separado de Dios. No saber quién eres es el incentivo detrás del cambio, crecimiento y expansión en un universo. La ignorancia alimenta el miedo. El miedo alimenta la necesidad de control. La necesidad de control alimenta la lucha por el poder. Y así ahora todos tienen las condiciones para que el mal prospere. Se ha establecido el escenario para la batalla entre el bien y el mal. Con motivo de experimentar la dinámica de los opuestos tan completamente como fuese posible, fuiste temporalmente empapado en olvido acerca de tu verdadera naturaleza. Has consentido dar este salto a la ignorancia, pero este hecho también fue cubierto por el velo del olvido. Por lo tanto ahora, frecuentemente maldices a Dios por estar en la situación en la que estás, las penas, la ignorancia. A pesar de todos tus problemas y pesares, en lo profundo de ti aún existe una clase de maravilla y excitación acerca de vivir en la dualidad, en cuanto a experimentar y crear lo nuevo. Esto es la excitación original de Dios, la razón por la que Él comenzó este viaje a través tuyo en primer lugar. Cuando comenzaste tu viaje te enfrentaste al mal, miedo, ignorancia, con solo una vaga memoria del bien, el hogar en tu mente. Luego comenzaste a batallar contra el miedo y la ignorancia, mientras añorabas tu hogar. Sin embargo,
No retornarás al hogar en el sentido de regresar a un estado en su pasado, ya que la creación ha cambiado a causa de tus viajes. Al final de tu viaje sucederá que tú has expandido la bondad y la maldad, la luz y la oscuridad. Para regresar al hogar, has creado una tercera energía, la energía crística, la cual abarca y trasciende la luz y la oscuridad. Es cuando has reconocido y abrazado tu propia divinidad. Es cuando te das cuenta que eres uno con el ser. Es esencial para el juego dualístico que tú te identifiques con una posición particular en el campo de juego de las polaridades. Tú te identificas con ser pobre o rico, famoso o humilde, hombre o esposa, héroe o villano. En realidad no importa mucho qué parte estés jugando, mientras tú te sientas uno con el actor de la escena. La dualidad aún tendrá fuerte asidero en ti. Esto no está mal, por supuesto. En cierto sentido se pensó que fuese de esa manera. Quisiste olvidar tu verdadero ser para experimentar todos los aspectos de la dualidad. Tuviste que reducir tu conciencia a un papel particular en el drama de la vida en la Tierra. Y lo juegas bien. Has quedado tan atrapado en tu rol que olvidaste completamente tu propósito. Te has olvidado tanto de ti mismo que tomaste los juegos y dramas de la dualidad como la única realidad existente. Esto, al final, te ha vuelto muy solitario y lleno de miedo. El juego de la dualidad está basado en elementos de ignorancia y miedo. ¿Sabes cuáles son los rasgos típicos del juego de la dualidad? Tu vida emocional es esencialmente inestable. No está presente un ancla emocional. Siempre estás en la posición de arriba o abajo de un modo particular. Eres iracundo o indulgente, intolerante o generoso, depresivo o entusiasta, feliz o triste. Tus emociones fluctúan permanentemente entre los extremos. Crees tener un limitado control sobre estas fluctuaciones. Estás intensamente involucrado con el mundo externo. Es muy importante para ti el modo en que te juzgan las otras personas. Tu autoestima depende de lo que el mundo externo te diga acerca de quién eres. Estás tratando de cumplir, de ser correcto y no ser incorrecto. Tienes marcadas opiniones acerca de qué es bueno y qué es malo. Esto lo haces porque el hecho de juzgar te da un sentimiento de seguridad. La vida está tan bien organizada cuando se dividen las acciones, pensamientos o personas dentro de lo correcto o incorrecto. Estás tratando de cumplir con las expectativas de algún otro, con motivo de no perder su amor, admiración o cuidado. Estás reaccionando por miedo. El modo de salir de este estado de abnegación es establecer contacto con las partes suprimidas y escondidas dentro de ti. Hacer contacto con las partes suprimidas y escondidas dentro de ti no es difícil, en el sentido de requerir habilidades particulares o un conocimiento para lograrlo. No hagas que el ir hacia adentro sea un proceso difícil, que otros tengan que enseñarte o hacer por ti. Tú puedes hacerlo por ti mismo y hallarás las propias maneras de hacerlo. Motivación e intención son más importantes que habilidades y métodos. Si tú realmente intentas conocerte a ti mismo, si estás decidido a ir profundo adentro
y cambiar los pensamientos temerosos y emociones que bloquean tu camino a una vida completa y feliz, lo lograrás a través del método que sea. Estar en contacto con nuestras emociones. Toma un momento para relajar los músculos en tus hombros y cuello. Siéntate derecho y coloca tus pies planos sobre el piso. Respira profundo. Imagínate caminando por un sendero bajo un cielo azul ampliamente abierto. Escucha los sonidos de la naturaleza y siente el viento a través de tu cabello. Estás libre y feliz. Más adelante en el camino, de pronto, ves a varios niños corriendo hacia ti. Se están acercando a ti. ¿Cómo responde tu corazón a esta visión? Ahora los niños están frente a ti. ¿Cuántos hay? ¿Cómo se ven? ¿Son niños, niñas o ambos? Dile hola a todos. Dile cuán feliz te sientes de verlos. Luego dirígete a cada uno de esos niños en particular. Cada uno tiene un mensaje para ti. Está escrito en los ojos del niño. ¿Puedes leerlo? ¿Qué es lo que quiere decirte? Te está entregando una energía que tú necesitas justo ahora. Nombra la energía que este niño interior ha venido a traerte y no la juzgues. Simplemente dile gracias a él o a ella. Y luego libera la imagen. Siente la tierra firmemente bajo tus pies otra vez. Y respira profundamente por un instante. Tú en este momento te has conectado con una parte escondida de ti mismo, misma. Puedes regresar a esta escena todas las veces que quieras y tal vez hablar con los otros niños también. Yendo hacia adentro y estableciendo contacto con las partes escondidas y suprimidas de ti mismo, te estás volviendo más presente. Tu conciencia se está elevando sobre los modelos de pensamiento y comportamiento motivados por el miedo, que tú has dado por supuesto por tanto tiempo. Estás tomando responsabilidad por ti mismo. Te haces cargo de la pena, el enojo y la herida interna, como un padre se hace cargo de su propio hijo. Cuando la dualidad ha sido liberada, tú escucharás el lenguaje de tu alma, la cual te habla a través de tus emociones. Actuarás basándote en este lenguaje y crearás los cambios que tu alma desea realizar. Valorarás el tiempo en que estás completamente solo, ya que solo en silencio podrás oír los susurros de tu alma. Cuestionarás la autoridad de los modelos de pensamiento o reglas de comportamiento, las cuales bloquean la libre expresión de tu verdadera inspiración y aspiración.